Bien, amigos, nos acompaña hoy en esta consulta la doctora Mayra Molina. Con la doctora Mayra Molina, pediatra perinatóloga, estaremos consultando sobre prematuridad, las causas, factores de riesgo, pero también estaremos hablando y aclarando el tema de perinatología, neonatólogo, etcétera. Doctora, bienvenida a Consulta Participativa. Muchas gracias por la invitación a su programa. Para mí es un placer venir a conversar con ustedes sobre temas tan apasionantes como la perinatología, la neonatología, lo recién nacido, en fin, de lo que tanto amamos. Así es, doctora. El placer es de nosotros porque cuando tenemos la oportunidad de consultar con una profesional dedicada, con una científica de la especialidad médica, para los amigos de Consulta Participativa, es placer y se explayan en preguntas. Pero vamos a arrancar de una vez, doctora. Doctora, perinatología, obstetricia, neonatología. Dígame, doctora, ¿cuál es la diferencia y qué es el perinatólogo? Mira, comienzo por perinatología. Hay obstetras perinatales, que son aquellos obstetras que se especializan en el área de neonatología de los niños que tienen problemas al nacer. Son obstetras perinatales que son aquellos que también ahora se le llama de alto riesgo, se le ha llamado a esos obstetras que se encargan de esos niños que vienen con problemas, de esas diferentes facetas que encontramos en los bebés cuando no vienen de una manera normal, sino que vienen con complicaciones. La perinatología es el área que abarca el recién nacido desde antes de nacer hasta los primeros días del nacimiento. La neonatología abarca los primeros 28 días. ¿Qué pasa? Aquí en nuestro país tenemos, ahora mismo yo presido la Sociedad Dominicana de Medicina Perinatal, que abarca obstetras perinatales como pediatras, perinatólogos y neonatólogos. Aquí en nuestro país debió haberse cambiado el nombre de perinatología por neonatología, como en otros países, pero aquí actualmente casi todos los perinatólogos somos neonatólogos. Lo que hace que se utilizó ese nombre al inicio y no se ha cambiado todavía a neonatólogos, pero hacemos la misma función. Pero la perinatología también tiene que ver con los problemas del embarazo, doctora. Claro que sí, claro que sí. ¿Cuáles Porque, problemas? ¿Cuáles problemas del embarazo trataría o trata la perinatología? bueno, tan pronto una mamá tiene un problema de antenatales, tiene un problema de diabetes, hipertensión, tiene problemas de retraso de un crecimiento intrauterino, inmediatamente entra en función lo que es el perinatólogo o neonatólogo. Entra en función porque debe comunicarse con el obstetra con él y decirle, mira, tú vas a recibir un bebé con esto, esto, esto y aquello. Y muchas veces se nos pregunta la intervención que ellos van a hacer, que nosotros opinamos, que nosotros creemos para el mejor beneficio y para mejor evolución de ese embarazo y mejor término, un feliz término donde estén bien madre e hijo. No es lo mismo recibir un bebé normal, que vengo con una cesárea, un parto normal, que un bebé que viene prematuro, donde tú tienes que estar preparado para todo y para todas las cosas que se van a presentar. Igual que no es lo mismo que una mamá que tiene un bebé que no le está creciendo dentro del útero, debe tener una comunicación con el obstetra, también con el perinatólogo. ¿Por qué? Porque aquí vamos viendo ambos cómo va esa curva, cómo el niño va creciendo, qué se le está dando a esa mamá para aumentar eso, saber, para aumentar engordar ese bebé dentro del útero, pero también qué vamos a hacer si nosotros recibimos ese bebé antes de tiempo, cómo vamos a actuar. También ellos nos preguntan, mira, ¿qué tú crees? ¿Es hora de que lo vamos a sacar antes de tiempo? De que si lo vamos a sacar, ¿cuál es el beneficio que tenemos de quedarnos más tiempo, de poco tiempo? Y eso, el perinatólogo juega un papel importantísimo. No es solamente aparé el bebé y lo aspiré y ya, no, no, no. Exacto, doctora. Entonces nos El asaltan una... perinatólogo actúa en la toma de decisiones con el obstetra.
Y el perinatólogo, entonces, doctora, aparte del el obstetra, también hace X pruebas y seguimiento al Claro, embarazo en sí de la mujer. claro que sí, claro que sí. Yo te podía decir que yo tengo una consulta prenatal y cuando va la madre prenatal, yo no me conformo con decirle solamente hola, ¿cómo tú te llamas? No, yo tengo que averiguar ese expediente entero, desde esas sonografías que se hizo a las dos, esa sonografía genética, esa sonografía morfológica, si hay algún problema, qué hay, cómo ha sido durante ese embarazo, los problemas que ha tenido, cómo ha estado su tensión arterial, si ha tenido infecciones, con qué ha sido tratado. Todo eso lo ve un perinatólogo, un neonatólogo antes. ¿Se da o se Y daría el debería ser caso? así, debería ser así. En la práctica realmente no es totalmente así, pero debería ser. Ahí viene la pregunta, doctora. ¿Sería entonces que el obstetra, si ve que hay problemas en el embarazo, problemas del feto, entonces sí es prudente y obligatoria la visita al perinatólogo? Claro, claro, para que puedan ambos saber qué idioma están hablando, qué es lo que va a tener ese perinatólogo en la mano y esté debidamente preparado, porque no es lo mismo las analíticas que se le hacen, las pruebas que se le hacen, el aparataje que tú tienes que tener en un bebé prematuro que en un bebé que no es prematuro, pero que es un hijo de una madre diabética, que van a nacer un poquito más tarde, que una mamá que tiene una infección. Cómo tú vas a tratarla, qué tú vas a hacer, puede ser de término, pero una mamá que tiene una infección, tú debes saber a qué es la infección y qué tú vas a tener. O sea, doctora, eso que usted explica a los amigos de consulta participativa es tan importante. Fíjese como usted señala que, claro, el obstetra y el perinatólogo para ver cómo estos dos especialistas trabajan este embarazo que ha dado señales de que hay problemas. Claro. Pero el perinatólogo es especialista en prematuridad. Dígame, doctora, ¿qué es la prematuridad? La prematuridad es el nacimiento antes de las 37 semanas. Hay diferentes clasificaciones de la prematuridad, que es un prematuro extremo, es aquello que nace por debajo de 28 semanas. Un prematuro medio, que tiene de las 28 a las 32 semanas. Un prematuro ya, muy prematuro, entre las 28 y 32 semanas. Un prematuro medio, un prematuro entre 32 y 37 semanas. Entonces, cada uno se van a presentar en cada etapa problemas diferentes. Pero el perinatólogo y el neonatólogo atienden los prematuros realmente, sí. O sea, Estamos para eso, porque eso es un problema, la prematuridad. o sea que el perinatólogo previene, por así decirlo, trabaja antes de la prematuridad. Diagnostica problemas de este embarazo que pudieran conducir a la prematuridad. Exactamente, sí. Junto con el obstetra es obvio, es quien te llama y dice, mira, yo tengo un paciente que tiene una hipertensión arterial, que le estoy dando tal tratamiento, pero por más que estoy con ella, voy a tener que desembarazarla antes de tiempo porque ya la paciente tiene una presión arterial que me es insostenible, la mamá está en peligro, la vida de la madre, entonces tenemos que sacar ese bebé prematuro. Entonces ahí tú entras, cuántas semanas tiene, cómo está y estás debidamente preparada con tu equipo para recibir ese bebé. Doctora, se dice que cada año nacen alrededor de 15 millones de niños prematuros y que de estos nacimientos, más de 1 millón muere antes de cumplir los 5 años. Sí, es cierto, es Esto, cierto. es Es la esta, primera causa de muerte en niños por debajo de 5 años. pero doctora, 15 millones de niños prematuros y el nacimiento prematuro, pongamos 15 millones de nacimientos prematuros, son nacimientos que han sido debidamente tratados. Bueno, muchos sí, muchos no, porque tú sabes que juega una parte importante en que una madre tiene que chequear su embarazo y hay muchas madres que no se chequean. Hay muchos factores socioeconómicos que te ayudan a tener un bebé prematuro.
Una mamá desnutrida, una mamá podría tener un prematuro. Hay diferentes causas por las que una madre puede tener prematuridad y muchas son prevenibles, otras no. Si hay un desprendimiento de prematuro de placenta, que muchas veces no sabemos que va a ocurrir, pues puede haber un prematuro también. Pero mucho Ahí, tiene que ver con la consulta prenatal. Una consulta prenatal bien llevada de un obstetra, de una mujer embarazada, ayuda mucho a prevenir un embarazo prematuro, porque si un parto prematuro, porque si la mamá se chequea y es debidamente llevada a una hipertensión arterial, una diabetes, es diferente al recién nacido que tú vas a tener de ese embarazo que una madre que nunca se chequeó, que sus niveles tensionales viven volando y hay que operarla de emergencia a un prematuro porque esa mamá no se trató debidamente. O que una mamá que es diabética, pero que un día me ponían insulina y 10 no se me olvidaban. Entonces es diferente lo que tú vas a recibir. claro, doctora, y mire cómo usted señala que un embarazo bien llevado por el obstetra, pues es un embarazo que se tienen los datos, se tiene el seguimiento de cómo va el proceso del embarazo y es por eso la importancia, doctora, de que este obstetra, si nota cualquier alteración, sea auxiliado por el perinatólogo, ¿cierto? Sí, 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 pero también el obstetra, los obstetras perinatales y los obstetras que tratan embarazo de alto riesgo, que son los que ven estas mujeres, realmente ellos saben, bien llevan esos embarazos y todas esas complicaciones. El problema es que muchas madres, sobre todo en nuestros hospitales, donde se ve la gran mayoría de los prematuros, no acuden a las consultas prenatales. Además de eso, tenemos que pensar que tenemos un gran número de extranjeras viniendo a parir a nuestros hospitales donde nunca han tenido un chequeo. Y eso ha aumentado el número de prematuros en nuestro país. O sea que también hay problemas social, problemas de atención, problemas de Claro, recursos, doctora. de recursos, claro que sí. Recursos no solo individuales, sino recursos de los centros de salud. Sí, 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 sí. Es cierto Y esto. se ha tratado, y se ha tratado. Últimamente ha habido una revolución en cuanto al cuidado perinatal en los hospitales. Se han hecho mucha capacitación a los médicos para el manejo del parto prematuro. Nuestro expresidente de la Sociedad de Medicina Perinatal llevó a cabo un programa de la prevención del parto prematuro, bajando hacia los hospitales a hablar con los obstetras y a los residentes obstetrices, explicarle que era la mejor forma de abordar y de evitar un parto prematuro. Doctora, entonces nos asalta preguntarle, ¿cubre la seguridad social los servicios de la medicina perinatal? Sí, ahí dependiendo del plan que tienen a nivel público, a nivel privado, a nivel público también, tiene una cobertura para los recién nacidos prematuros. O sea, Pero que estos recién doctora, nacidos prematuros consumen entre 400,000 y 700,000 pesos y 1 millón de pesos rápidamente, porque se utiliza mucho material, se utilizan muchos ventiladores cuando son prematuros, se utilizan mucho es lo que se consume en un prematuro. Los surfactantes que son sumamente caros. o sea que el tratamiento de la prematuridad no es simplemente que llegó un bebé prematuro, así, no es tratado como diríamos la medicina pediátrica común, No, para nada. Es un bebé totalmente diferente, es un bebé muy vulnerable. o sea, totalmente diferente. Diferente, totalmente diferente, vulnerable y en el que podemos encontrar muchísimas complicaciones, precisamente porque sus órganos y sistemas todavía no están debidamente desarrollados. Entonces, en Y estos que, bebés sabemos que podemos tener desde tan simple como una hipotermia, porque es un cuerpecito que tiene poco masa muscular, entonces baja o sea, su temperatura es más baja de lo normal, se pueden enfriar, pueden tener más que los otros niños normales, lo que es una hiperbilirubinemia, pueden tener una retinopatía de prematuro como complicación, o sea, un niño que se pueden quedar ciegos y hay que estarlo manejando. Podemos tener niños que tienen hemorragias intracraniales, tienen displasia broncopulmonar como una complicación de su prematuridad y de haber estado usando un ventilador. Pueden tener distrés respiratorio desde que nacen, o sea que son niños que son complicados, muchos, o la gran mayoría, dependiendo de la etapa
de gestación en que tenga en el momento del nacimiento. Bien, vamos a una pequeña pausa, doctora. Doctora, prematuridad. ¿Cuáles son los tipos de nacimientos prematuros? Ya le decía que están los diferentes tipos del prematuro extremo, aquel que tiene 28 semanas, muchas veces por debajo de 1.800 gramos. Está un muy prematuro de 28 a 32 semanas. Está un prematuro moderado entre 32 a 37 semanas. Dependiendo del grado de prematuridad que sea, se va a tener la complicación. Pero es Más cierto, pequeños, más complicados. Más pequeños, mayor mortalidad. es cierto que la mayoría de los partos prematuros son prematuros tardíos. No, no, no. Lo que sí puede haber muchas veces es un prematuro tardío, porque las madres, y algo que deben estar seguras es que por lo menos tenga 39 semanas de embarazo antes de someterse a una cesárea. Una cesárea electiva que tenga por lo menos 39 semanas, porque sí podríamos tener, sin darse cuenta, un embarazo, un bebé prematuro tardío. Y eso lo hemos visto muchas veces. O Es sea un que la prematuro que en vez de fijación, las 39 semanas tiene 37. Entonces debemos asegurarnos cuando es por elección que sea por lo menos cumplida 39 semanas. doctora, y mire, eso que usted señala me lleva a Aunque, preguntarle, porque aunque déjeme decirle, lo ideal sería que una madre se le hiciera un procedimiento, ya sea un parto o una cesárea, cuando su cuerpo decida que van a hacer su bebé, para no tener un prematuro. Si es una madre, doctora, esperar su término. Pero hay exacto, cosas que doctora, te hacen que venga un prematuro, que son ajenas al obstetra y a la misma madre. doctora, y esto de fijar la cesárea a comodidad de la paciente, afecta esto de que te la vamos a programar para tal día, pero te faltan 2 semanitas, o hay una semana después porque tengo compromiso. Esto pudiera afectar y traer un bebé con problemas Eso es lo que le estoy diciendo, que muchas veces la madre dice, tengo 38 semanas y el bebé sale de 36 y es un prematuro. en la Y pueden semana estar 3. muy seguros, pero realmente cuando nosotros tenemos en la mano estos bebés, el perinatólogo, el neonatólogo, es que nos damos cuenta de la edad real que tiene ese bebé. Que era, ella pensaba que tenía 38 semanas, por sonografía le podía 38 semanas y lo que tenemos es un bebé de 36 semanas. Así es. Entonces, Doctora, mientras más tarde, mejor. Muchas madres dicen, ay, yo no aguanto, yo estoy cansada, ya yo no duermo. Pero señores, la mejor incubadora es el útero, el antro materno. doctora, ¿cuáles son los signos y síntomas específicos o más evidentes para un parto prematuro? ¿Qué presenta la mujer? ¿Cuáles son los signos, los síntomas de que va a tener un parto prematuro? No, muchas veces son las contracciones uterinas, la rotura de bolsa, se presenta y entonces viene un parto prematuro, pero también se va a presentar un parto prematuro en una madre, como te dije, que es una madre hipertensa, que tiene una presión arterial que por más que tú quieres está incontrolable, le toman el medicamento y sigue incontrolable y entonces está en peligro la vida de esa madre y hay que realizar una cesárea en ese momento por un parto prematuro, por una madre tener hipertensión, una madre diabética incontrolable. Generalmente esos niños de madre diabética, mientras más tarde pueda llevarse ese embarazo a su feliz término, es mejor, porque esos niños decimos de los diabéticos que son unos gigantes con un pie de barro, porque son unos niños que su maduración está retrasada por los efectos de la insulina y los trastornos que hay de esos hidratos de carbono. Entonces, esos niños, mientras más tarde pueda hacerse el procedimiento para su extracción, sería mejor en función de que teníamos un niño más maduro. Esto También hay infecciones que si no son tratadas, infección urinaria, que la madre dice así, yo tengo una infección urinaria, pero no me trato, no se lo digo al médico, y una infección urinaria te puede desencadenar un parto prematuro. También una madre con una infección vaginal, como la vemos a cada rato, ah, no, yo tengo una infeccióncita, pero tengo un flujito, pero ese flujito tiene que chequeárselo con su obstetra, porque ese flujito puede ser
desde una infección normal por una cándida hasta una infección por un estreptococo, y entonces ya sí eso va a dar al traste con un parto prematuro muchas veces y con un niño infectado cuando nazca. Este asunto que usted dice de la madre con problemas de tensión arterial, ¿es esto lo que se dice preeclampsia, doctora? ¿O Sí, eclampsia? eso es la preeclampsia, sí, sí. O sea, y provoca la preeclampsia la prematuridad. No provoca la preeclampsia mal prematuridad. El problema es que al tener unos niveles tensionales altos, la mamá puede convulsionar, esa madre puede fallecer. Entonces tú estás en qué hago. Me dejo que esta madre, el obstetra está en un dilema. Esta madre, si la dejo y no saco un bebé, no voy a darle a la sociedad ni a su familia la madre y el bebé. Porque si la dejo, puedo perder la madre o puedo perder el bebé. Hay factores de riesgo para la prematuridad de la madre embarazada, factores de riesgo de la Sí, madre. sí, sí hay factores de riesgo, como te vuelvo y te repito, la hipertensión arterial, la obesidad, la edad. Aquí en nuestro país paren muchas madres adolescentes. Entonces, la adolescencia te puede conllevar a una prematuridad, igual que una madre añosa también puede tener un prematuro. La gemelaridad puede tener, las madres que tienen gemelares y partos múltiples, no solamente gemelares, triples, eso conlleva una prematuridad. Doctora, los También embarazos de mellizos y trillizos esos conllevan son los, a... eso, sí, sí, eso es lo que le acabo de decir, los embarazos múltiples, los gemelos, los mellizos, todo eso te puede hacer que para antes de tiempo por la sobrecarga que tiene la madre. Y estos hábitos de la madre, hábitos de alcohol, de tabaquismo, ¿cómo afectan Claro que sí, un el tabaquismo. embarazo? Claro que sí. Los niños de obvio del tabaco, producto del tabaco, son niños mucho más pequeños de lo normal. No le llega casi oxígeno, porque ese oxígeno lo consume la mamá con ese tabaco. Pero entonces también puede conllevar una prematuridad. El alcohol también. Doctora, Aparte de que ¿quién, vemos que hay síndrome fetal, alcohólico fetal también. Que esos niños no solamente nacen prematuros, salen dependientes de ese alcohol que tomaba la madre. doctora, tiene que ver la edad, como usted señalaba, una mujer de 14 años, de 15 años, una joven embarazada, tiene que ver esta poca edad y la raza de la persona y padecimientos de patologías anteriores? Sí, claro. Hay madres falsémicas que muchas veces paren antes, tiene que ver la edad, porque es una madre de 14 años, todavía es un cuerpo que no es de una mujer adulta, no está preparado para tener un bebé. Entonces es una niña. ¿M? Y mientras más joven es la persona embarazada, pues más probabilidad tiene de tener un parto prematuro. Doctora, Y el más bebé prematuro, complicaciones, porque esas muchachitas realmente no se manejan, no saben, no se dan cuenta. Cualquier patología, me dolió la cabeza, casi esos embarazos muchas veces son escondidos. Y cuando se vienen a chequear, ya están en un estado ya bien avanzado de su embarazo, así o es, no se doctora. chequean. Doctora, hay complicaciones ya del bebé prematuro, el bebé nacido. Hay Sí, complicaciones a corto y largo plazo. sí. Explíquenos, doctora, porque es una pregunta Claro, de una mira, un amiga bebé embarazada. prematuro tiene complicaciones inmediatas. Te puede hacer bajo de glicemia, bajo de temperatura, que son hipotermia. Te puede tener hiperbilirrubinemia, o sea, el color amarillo que presentan los bebés. Estos bebés pueden tener problemas mientras más prematuro el bebé no sabe deglutir, no sabe tragar, no sabe respirar al mismo tiempo que ya lo hace uno de 37 semanas, puede tener trastorno de alimentación. Estos bebés como complicación pueden tener hemorragias intracraneales, pueden tener a largo plazo una broncodisplasia pulmonar. Estos bebés pueden tener fácilmente un retraso de su desarrollo, de su crecimiento y de su desarrollo intelectual. Porque un bebé, mira, para decirte, un bebé de 34 semanas se dice que tiene el 65% del peso y el desarrollo
del cerebro de un bebé de 37, el 65%, o sea, le falta. Esos bebés vamos a ver que muchas veces van a tener parálisis cerebral, algunos tienen ceguera por la retinopatía del prematuro, Pero tienen infecciones. O sea, un bebé eso prematuro es un cristal. es un cristal, doctora, y ciertamente hay problemas de esto, como usted señala, a largo plazo, que conducen muchos de estos problemas a patologías crónicas y esto conlleva a ese alto índice de fallecimiento del prematuro. Claro que sí, porque estos bebés, aparte, bueno, vamos a suponer, el equipo médico trabajó, sacó el bebé, pero ese bebé tiene que tener un seguimiento a corto y a largo plazo, un bebé que debe verse frecuentemente. Por eso están esos programas de madre canguro que han ayudado tanto a tantas madres con esos bebés prematuros que tienen un seguimiento que es amor, calor, lactancia materna y alimento, lactancia materna, para ayudar a la supervivencia de esos recién nacidos. Con ese método canguro tan maravilloso, se están viendo cada vez más niños que están saliendo de las unidades vivos. Doctora, el ciclo de atención del perinatólogo en el bebé prematuro, ¿cuándo se considera que un bebé prematuro sale de la mano, obtiene la de alta del perinatólogo? Del perinatólogo de la unidad cuando se va a la casa en unas condiciones estables, donde se va respirando normal, sin la falta de oxígeno, sin la falta de aparatos, de la unidad. Pero sigue el perinatólogo viendo ese bebé, porque muchas veces esos bebés tienen anemia, hay que tratarlo con su alimentación. Se dice que problemas sanguíneos, doctora, es muy común en el bebé prematuro. Problemas de anemia generalmente, no problemas de trastornos sanguíneos. Trastornos sanguíneos tienen la misma posibilidad que tiene otro bebé. Ahora, estos bebés sí se infectan y son muy prematuros, tienen lo que se llama un síndrome de coagulación intravascular diseminada, que es donde hay un multifallo sistémico con hemorragias y todo, y ahí sí puede tratarse con la vida de un paciente. O Pero eso es sea, por fallo multisistémico y por infecciones en un prematuro. También esos prematuros muchas veces hay que operarlos porque hace lo que se llama una enterocolitis necrotizante. Y esos niños, si la presentan, muchas veces tienen que ir a cirugía. Y en un bebé tan pequeñito, ir a cirugía ya ustedes saben que es bastante peligroso. ¿no? Y esa es una de las complicaciones a corto plazo que tiene un recién nacido prematuro. Y por aquello, doctora, de los problemas a largo plazo, porque un bebé tratado adecuadamente por el perinatólogo, un bebé prematuro, tratado adecuadamente, tiene un récord que donde cualquier problema a largo plazo puede el médico tratante ver todo el proceso que llevó ese niño en manos del médico perinatólogo. Claro que sí, claro que sí. Y debe llevar un seguimiento de su crecimiento, desarrollo, tanto físico como intelectual, porque estos bebés no podemos venir a compararlo con un bebé que nació de término. Esos bebés van a tener una edad de su nacimiento, ¿m? Y van a tener una edad corregida, que es la que tienen realmente en ese momento. Porque un bebé prematuro que nació a las 32 semanas, cuando ese bebé tenga 2 semanas, perdón, 8 semanas, apenas va a tener 40 semanas. Y se va a comportar como un bebé de 40 semanas, no como un bebé Doctor, de 2 meses muchas veces. doctora, ¿se puede prevenir el parto pretérmino? Muchas veces sí. Muchas veces sí, con un buen seguimiento, no todas, porque realmente hay complicaciones que son inherentes al médico, como le decía, una ruptura de membrana, pero una infección, si se trata a tiempo, pues la corregimos y no nos vamos a una cesárea o un parto prematuro, pero hay que chequearse, es una de las cosas más importantes, un seguimiento estrecho. ¿Qué tan influyente es el sobrepeso en una embarazada para un posible parto prematuro?
bastante influyente, bastante influyente. Esa embarazada, obesa, te puede llevar a esas complicaciones que le decía anteriormente, a una hipertensión, a una diabetes estacional, que entonces él se va a comportar como una diabética y el niño va a ser un niño grande, gordo, pero entonces ese niño va a estar con sus sistemas disminuidos, o sea, no tan desarrollados porque la diabetes se lo ha impedido. Doctora, lo hemos visto porque asistimos a nuestro gimnasio, en el gimnasio, mujeres embarazadas con barrigas que pueden ser de 4 o 5 meses, 6 meses por el tamaño, haciendo ejercicios a nuestro juicio extremos. ¿Cuán conveniente es el ejercicio físico para evitar un parto pretérmino? Mira, las mujeres embarazadas pueden seguir haciendo ejercicio hasta el último día, caminatas, ejercicios suaves. Ahora, ejercicios de levantamiento de pesas, ese tipo de cosas, pues obvio no. Pero la mamá embarazada puede hacer, si no tiene ningún riesgo, ninguna complicación, puede ir a tu gimnasio. Claro que sí. Ahora, ejercicios extremos, no hacerlos. Porque eso le va a Ejercicio, ayudar le va a ayudar con un parto, con tener un buen parto. No es lo mismo una madre que está ágil porque se ha pasado un embarazo caminando o haciendo sus ejercicios que una madre que se ha dedicado a estar gorda, 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 no sabe hacer no ha hecho ningún ejercicio, va a tener menos agilidad que una madre que sí está en forma. madres que llevan dietas alimenticias y un bebé prematuro. La desnutrición materna te puede llevar a un prematuro. Entonces la madre realmente debe tener una nutrición balanceada. Y este es del equipo multidisciplinario que entra en un embarazo. ¿Mm? Que comienza a ver un obstetra en su consulta que hay una madre que está muy obesa o que no está ganando peso, inmediatamente entra en función un equipo multidisciplinario donde se llama o a un endocrinólogo para que la oriente cómo debe comer y cómo debe, o a un nutricionista para que la ayude. Doctora, se nos fue el tiempo, pero queremos una orientación, una exhortación a las embarazadas, a las parturientas de consulta participativa y dónde pueden comunicarse con la doctora Molina. Yo estoy en el Centro de Obstetricia y Ginecología, en el tercer piso, en la Avenida Independencia, y tengo los teléfonos en el 809-689-5619, las consultas. Doctora, dígale a las amigas de consulta participativa cómo preservar su embarazo y evitar la prematuridad. Cuidado, cuidado. Un embarazo no es una enfermedad, pero tampoco es algo para tomarlo a juego. Bien, amigos, después de esta interesante consulta sobre la prematuridad con la doctora Mayra Molina, pediatra, perinatóloga, solo nos resta darle las gracias por acompañarnos en estas consultas orientadoras de salud e invitarles a que nos acompañen en la próxima consulta.